Bienvenidos a este que será el último video de UN en cuarentena para mi curso de griego básico 2. Mi nombre es Sebastián Páramo. En el video de hoy corregiré los ejercicios del libro Ela de Berenguer Amenoz de la lección dedicada al futuro y al aoristo de voz media, y además introduciré los temas que Berenguer Amenoz llamó peculiaridades de los modos. Bienvenidos todos. Voy a corregir solamente los ejercicios que tengo señalados en rojo. El primero de ellos es el número 3, que dice así: Alexandros eisten lubien eporeute, paratoi amnoni manteusómenos. Este ejercicio lo voy a mirar de acuerdo al trabajo de Camila. Camila lo tradujo así: Alejandro fue seguido hacia Libia junto a Amón, que será consultado por un oráculo. De hecho dice oráculo, oráculo, oráculo. El ejercicio a Camila le quedó mal y voy a explicarles por qué. En primera instancia quiero que noten que hay dos formas verbales. La primera es eporeute. Eporeute es el aoristo, voz pasiva, tercera persona del singular en indicativo del verbo poregomai. Ahora, sin embargo, es clave que ustedes entiendan que el verbo poregomai es un verbo deponente pasivo. Que sea deponente pasivo quiere decir que es un verbo en el que está neutralizada la indicación de voz y además que su aoristo tiene forma de aoristo pasivo. Es decir, que este eporeute, a pesar de que en cuanto a su forma sea de voz pasiva, en realidad es una forma verbal que no indica voz. Los verbos deponentes, como lo he dicho hasta la saciedad, son verbos en los que la indicación de voz está neutralizada. Tradujo mal Camila esto eporeute por fue seguido, porque fue seguido es voz pasiva en español, mientras que en griego antiguo eporeute no está en voz pasiva. Desde el punto de vista de la forma, sí está en voz pasiva, la forma es de voz pasiva, pero el significado no es de voz pasiva. Poregomai significa avanzar, en aoristo significará avanzó, aoristo tercera del singular. La primera parte de la oración, por supuesto, será simplemente Alejandro avanzó o se dirigió hacia Libia. Alejandro se dirigió hacia Libia. La segunda forma verbal que hay en este ejercicio es manteusómenos. ¿Dónde está manteusómenos? Por aquí está, manteusómenos. Y la forma manteusómenos indica todo lo que es. Yo veo la raíz del verbo manteguo, que significa consultar un oráculo. Veo la característica seso propia del futuro y veo la terminación propia de los participios. Esto claramente es un participio de futuro de voz media en nominativo singular masculino del verbo manteguo. Manteguo, que en voz media puede significar consultar simplemente un oráculo. Ahora bien es esto. Dije que manteusómenos es un participio. Y recuerden ustedes que cada vez que se encuentren un participio, lo único que han de preguntarse es si este participio es especificativo, predicativo o está sustantivado. Toda vez que los participios son adjetivos y los adjetivos en las oraciones solo pueden ser especificativos, predicativos o estar sustantivados. Recuerden ustedes que cuando un adjetivo es especificativo, se pone entre el artículo y el sustantivo y concordará con el sustantivo en género, nombre y caso. Cuando un adjetivo es predicativo, debe concordar con un sustantivo en género, nombre y caso, pero no se pondrá en posición especificativa, es decir, no estará entre el artículo y el sustantivo. Finalmente, cuando un adjetivo está sustantivado, no aparece concordando en la oración con ningún sustantivo en género, nombre y caso. Dicho lo anterior, yo veo que en esta oración, como dije, manteusómenos está en nominativo singular masculino. Y veo que en esta oración hay un sustantivo, disculpen, que está en nominativo singular masculino, y ese es Alexandros. Sin embargo, manteusómenos no está antes del sustantivo Alexandros, no está entre el artículo y el sustantivo. De hecho, el sustantivo aquí no tiene ni siquiera artículo. Claramente, manteusómenos no está en posición especificativa, ergo es aquí predicativo. Todo esto para decir que manteusómenos es un participio predicativo a Alexandros, y Alexandros es el sujeto de la oración principal, cuyo verbo es eporeute. Finalmente tengan en cuenta lo siguiente: manteusómenos es un participio futuro, y el futuro en griego antiguo es anómalo. Y es anómalo porque el futuro, a diferencia de todas las otras formas verbales del griego antiguo, indica tiempo y solo tiempo en todos sus modos. Es decir, que este participio sea futuro aquí nos indica que la acción que él denota es posterior a la acción denotada por el verbo principal. No hay, por supuesto, en español una forma para pensar esto. Y es que nuestro pobre español solo tiene participios perfectos de voz pasiva. Y este sería un participio futuro. Y este es un participio futuro de voz media.
El latín sí puede pensar esto con sus participios futuros, las participios como amaturus o amandus, que es el de voz pasiva, pero el español simplemente no puede pensar esto, por lo menos con la misma sintaxis. Es costumbre que en el mundo de clásicas traduzcamos mediante oraciones subordinadas finales los participios futuros que nos encontramos tanto en griego como en latín. Esta es la costumbre y es una forma de hacer. La verdad es que a mí de lo menos que me importa es cómo lo traducimos o cómo debemos traducirlo, sino más bien lo que me importa como profesor es que ustedes entiendan la idea. Y la idea es que se está diciendo de Alexandros que Eporeuque, y que lo hizo en estas condiciones. Es que en el futuro, con respecto al Eporeute, él iba a consultar el oráculo de Amón. Eso es lo que se nos está diciendo acá. Podríamos traducirlo así. Alejandro fue hacia Libia para consultar el oráculo de Amón. Hacer una consulta del oráculo junto, se entiende, en el templo de Amón. También podríamos traducirlo más enredado, no sé, como Alejandro se dirigió hacia Libia en las condiciones en que en el futuro él consultaría el oráculo de Amón. No sé cómo decirlo mejor en español. Supongo que traducirlo mediante un participio futuro, mediante una oración subordinada final es posible. El segundo ejercicio que corregiré es el número 4, que dice así: Catadusómenos Jogelios eis tentalatan erutros painetai. Antes de mirar lo que ha hecho mi estudiante, quiero decirles lo que veo. Nuevamente aquí veo dos formas verbales. De hecho, este ejercicio, como pudieron darse cuenta, es simétrico al anterior. Hay dos formas verbales. El primero de ellos es catadusómenos. Catadusómenos es participio futuro en voz media, del verbo catadiu. Catadiu significa sumergir, en voz media sumergirse. Vuelvo a decirlo, es participio futuro de voz media en nominativo singular masculino. La siguiente forma verbal es painetai, que es simplemente un presente. Painetai es presente indicativo voz media tercera persona del singular del verbo paino, que significa mostrar, y en voz media significa mostrarse o parecer. El verbo principal aquí tiene que ser painetai, porque es el verbo que tenemos conjugado en forma personal. El sujeto de ese painetai tiene que estar en nominativo, y yo veo en nominativo Jogelios, el sol. El verbo paino, que significa aparecer o mostrarse, suele llevar sujeto y un predicativo al sujeto. Aquí el predicativo es erutros, entonces simplemente es: el sol parece erutros, el sol parece rojo. ¿Y en qué condiciones el sol parece rojo? Catadusómenos eis tentalatan. Como catadusómenos es un participio futuro, nos indica que el acto que él denota no es contemporáneo al verbo principal, al painetai, sino es posterior. El sol parece rojo en las condiciones en que el futuro él se va a sumergir en el mar. ¿Cómo podríamos? Creo que en español podríamos rescatarlo como algo así como: a punto de sumergirse en el mar. Noten que todavía no ha pasado, va a pasar. A punto de sumergirse en el mar, el sol parece rojo. A punto de sumergirse al mar, el sol parece rojo. Les indiqué en la corrección del ejercicio pasado que es como una especie de vicio de clásicas traducir estos participios futuros mediante oraciones finales. Esto es en parte ridículo por la siguiente razón, y es que cuando introducimos una oración final estamos hablando de intencionalidad, estamos hablando de una intención. Y aquí claramente no estamos hablando de una intención. No podemos decir que, mire cómo quedaría traducido con la final. Sería: el sol parece rojo para sumergirse en el mar. Queda clarísimo que la estrategia de traducir los participios futuros mediante oraciones subordinadas finales tan solo es eso, tan solo es una estrategia. Una estrategia que es más o menos afortunada en algunos casos, pero completamente desafortunada en otros casos, como el que tenemos ahora mismo. Lo central es que vean la acción así: en este momento el sol parece rojo. ¿Y qué tiene el sol de especial en este momento? Que en su futuro, que en un rato, él va a sumergirse al mar. Creo que lo más sensato, vuelvo a decirlo y perdonen que me repita, lo más sensato es traducirlo aquí con una expresión en español del tipo: a punto de. Estando a punto de sumergirse en el mar, el sol parece rojo. Y es de hecho esto sensato, realmente lo parece.
Bueno, ok, el siguiente ejercicio que quiero mirar es el número 7. Ay, perdón, voy a mirar qué hizo mi estudiante en el ejercicio 4, don Tomás. Don Tomás dijo así: el sol que se sumergirá en el mar se mostrará rojo. Tomás, aquí te equivocaste en algo de morfología, y es que mostrará está en futuro, mientras que planet ahí está en presente. Y hay otro error, Tomás, y este es serio. Y es que lo tradujiste así: el sol que se sumergirá en el mar. Que se sumergirá en el mar es una oración de pronombre relativo. Y las oraciones de pronombre relativo se comportan como adjetivos especificativos. Mientras que kataruzómenos es un participio predicativo. Estás traduciendo mediante una expresión especificativa algo que en griego antiguo es predicativo. Y recuerdan, y nota cuán diferente es un especificativo que un predicativo en el siguiente ejemplo. La vaca negra duerme tranquila. Negra aquí es especificativo, tranquila es aquí predicativo. Y claramente no es lo mismo la función de un especificativo que la función de un predicativo. Espero, Tomás, haberte ayudado al momento de corregir este ejercicio. El siguiente, como decía, es el número 7. El número 7 dice así: Lusamenoi tois teois etusanto. De nuevo, el berenjena menos sigue usando la misma estructura. Es un sujeto, un predicativo al sujeto y un verbo principal. Esta estructura, de hecho, es muy corriente en griego antiguo. Ustedes ya trabajaron la fábula esta de Esopo, la del perro y el río, y se dieron cuenta, espero que se hayan dado cuenta de que realmente se escribe así en griego antiguo. Es muy normal. Sujeto, predicativo del sujeto, verbo, o los predicativos ocurren hartísimo en griego antiguo, es lo que quería decir. Bueno, en este ejercicio veo lo mismo. Tenemos un verbo principal, que es etusanto, es aoristo, voz media, tercera plural del verbo tu. El verbo tu, que significa realizar un sacrificio, en voz media significará hacer una consulta, consultar. No sé, ahora miramos qué significa el verbo tu en voz media. Puede ser como hacer un sacrificio para uno, es decir, y uno lo hace para uno cuando uno quiere consultar la suerte, saber del futuro, o propiciar el futuro. Y fuera de eso tenemos un participio nominativo plural masculino. Los participios son adjetivos, y los adjetivos, como ya he dicho, desempeñan una de tres funciones. Son especificativos, cuando están entre el artículo y el sustantivo y concuerdan con el sustantivo en género, número y caso. Son predicativos, cuando concuerdan con un sustantivo en género, número y caso, pero no están entre el artículo y el sustantivo. Y finalmente, están sustantivados cuando no concuerdan con ningún sustantivo en la oración en la que aparece. Dicho esto, es claro que mis estudiantes podrían pensar que este lusamenoi está aquí sustantivado. Y digo que pareciera que está aquí sustantivado porque en esta oración no hay ningún sustantivo con el cual concuerde el participio en género, número y caso. En esta oración no hay ningún sustantivo en nominativo plural masculino. Sin embargo, en esta oración sí hay un sustantivo que está en nominativo plural masculino. El sustantivo está escondido en la forma verbal. Y es que etusanto está en tercera persona del plural, luego el sujeto de esta oración puede ser un ellos. Todo lo que quería indicarles es que la realidad es que esta oración es ambigua porque se puede entender de dos maneras. Una, podemos entender que el sujeto de esta oración es un ellos subentendido al cual es predicativo lusamenos. Lusamenos sería predicativo de ese ellos subentendido. Y la otra es, podemos pensar que el lusamenoi está sustantivado y en tanto sustantivo es el sujeto de etusanto. Ambas son posibles. Claro, si esta oración estuviera dentro de un párrafo y tuviéramos contexto, nos quedaría más fácil saber cuál de las dos opciones es más viable. Pero sin contexto, ambas son simplemente posibles. Finalmente, recuerden ustedes que el verbo tio, que significa hacer un sacrificio, va acompañado de un dativo que expresa la persona en honor a la cual se hace un sacrificio. Veamos qué hizo mi siguiente estudiante. Mi siguiente estudiante es Juan Pablo. Este es el número 7. Juan Pablo lo tradujo así: quienes se bañaron se sacrificaron para los dioses. Ok, Juan Pablo claramente adoptó la segunda de las opciones, es decir, Juan Pablo vio en el participio un participio sustantivado. Y ahora veamos qué es etusanto en voz media. Es simplemente una consulta rápida para hacerle al diccionario. Ahí va. Nos dice que tío, pero si queremos el tubo primero. Este es el tubo. Significa hacer un sacrificio, no sé qué, celebrar, en voz media. Causar,
que una víctima sea ofrecida. Ofrecer algo en sacrificio. Yo no creo, Juan Pablo, que aquí es que ellos se hayan ofrecido en sacrificio, porque esto es raro. Yo creo que más bien simplemente nos están diciendo que el Vers Media, la idea es que uno da una víctima en sacrificio para alguien. ¿Qué más puedo decirte? Yo lo traduciría en vista de esto que dice el diccionario. Ellos, habiéndose bañado, hicieron un sacrificio a los dioses, o se hicieron un sacrificio a los dioses, o ofrecieron una víctima en sacrificio a los dioses. Muy bien, espero, Juan Pablo, haberte ayudado también a ti. Ya casi para terminar, el ejercicio número 9 dice así: Tois poreusamenos en xeniais, en xenicais corais existi axióloga legi. Ok, este ejercicio es todavía más interesante porque ya no tenemos dos formas verbales, sino tres formas verbales. Son formas verbales poreusamenos. Poreusamenos es participio, aoristo, voz media, en nominativo, en dativo plural masculino o neutro. Y es especial porque el Berenguer Amenós les enseñó que el verbo poregomai es un verbo de poniente pasivo, es decir, que su aoristo tiene forma de aoristo pasivo. Pero la verdad verdadera es que las reglas están en las gramáticas y a las reglas se atienen los gramáticos, pero los autores reales escriben más o menos llevándose las reglas por encima. Esto por exámenes es posible. Digo que si las cosas fueran como les dijo antes Berenguer Amenós, es decir, que el verbo poregomai es un deponente pasivo, las formas de aoristo siempre tendrían forma de aoristo de voz pasiva, no de aoristo de voz media. Y este es, como pueden ver, un participio de voz media. El participio pasivo en dativo plural masculino o neutro sería poreuteisi. Vamos a buscar una y otra en el corpus para saber cuál de las dos es más frecuente. Entonces, voy a buscarlo así. Vamos a buscarlo en todo el corpus. Aquí busco poreusamen. Para buscar cualquier participio aoristo de voz media. Poreusamen aparece una poreusamene en dativo del singular femenino una, poreusameno y aparece 9 veces. Aparece, noten, el nominativo en poreusámenos, nominativo singular masculino del verbo poregomai con la preposición en, aparece 18. Noten que no son tantas veces. Pero ahora voy a buscar el participio, pero con su forma de aoristo pasivo, que sería así. Poreute. Ahí estaría buscándolo en todas las formas, en todas sus formas. Este sería el participio en todas sus formas de aoristo de voz pasiva. Y se ve que es muchísimo más frecuente. Poreutentes sería el participio aoristo nominativo plural masculino con su forma de aoristo de voz pasiva. Total que lo que Berenguer hizo en su ejercicio es una anomalía, pero una anomalía real. Es decir, se da muy de vez en cuando en el corpus griego real que utilizan como aoristo del verbo porego el aoristo de voz media y no el aoristo de voz pasiva. Sé que he hablado muy rápido, permítanmelo decir despacio. Hay en griego antiguo unos verbos que no se conjugan en sus tres voces, sino solo en voz media. Se llaman verbos deponentes. Los verbos deponentes son unos en los que la indicación de voz está neutralizada, no indican en realidad voz. De estos verbos deponentes hay unos que forman su aoristo de forma como aoristo medio y los llamamos deponentes medios. Pero hay otros verbos cuyo aoristo tiene forma siempre de aoristo de voz pasiva, los llamamos deponentes pasivos. El verbo poregomai es un deponente pasivo. Su aoristo siempre tiene forma de voz pasiva. Sin embargo, los griegos fueron muchos y el griego se habló durante mucho tiempo. Y como pueden ver ustedes, hay cosas como irregulares que se salen de la norma. Y aunque el participio aoristo del verbo poregomai suele ser con forma de voz pasiva, también se da en algunos casos que tiene forma de voz media, como apareció en Berenguer y como apareció en esas cuantas veces que les mostré antes. Sin embargo, es clarísimo que es muchísimo más abundante que el participio del verbo poregomai en aoristo tenga forma de voz pasiva. Este es el nominativo plural masculino, poreutentes. Este que ven acá es nominativo singular masculino, y así este sería el nominativo plural femenino, etc. Es claramente más abundante este.
Y uno le diría a Berenguer como, de hecho se lo voy a grabar como mensaje, pero Berenguer, por favor, estabas enseñándole a mis estudiantes que el verbo proégoma es un deponente pasivo. ¿Por qué pusiste un ejercicio en el que aparece como deponente medio? Por favor, Berenguer. Bueno, ya no hago más el ridículo. Dicho esto, entonces, tenemos este participio aoristo en dativo plural masculino neutro, el verbo proégoma. Después tenemos el verbo esti en uno de sus compuestos, exesti, que suele funcionar como impersonal en el sentido de que su sujeto suele ser oración de infinitivo. Exesti significa ser posible. Y tenemos de hecho un infinitivo, legi. La armazón de esto no es tampoco muy complicada por esta razón. Tengo tres formas verbales, pero una es un participio, no puede ser principal. Y la otra es un infinitivo, tampoco puede ser principal. Nuestro verbo principal tiene que ser existi. Además, sabemos, y además lo acabo de repetir, que el verbo existi suele llevar como sujeto oración de infinitivo y significa existi ser posible. Total que nuestro infinitivo legi tiene que ser el sujeto de existi. Y finalmente, existi significa ser posible, y para la persona para la cual algo es posible, o más bien, la persona para la cual algo es posible típicamente se expresa en dativo, y eso explicaría el tois por eusamenois, un participio sustantivado que en tanto sustantivo funciona como complemento del régimen de existi. Para las personas que han viajado en regiones extranjeras, existi es posible, legein, decir, axióloga, cosas notables. Y lo sabemos todos, y esto es cierto, y lo sabemos todos los que nacimos en pueblito y hemos viajado a Europa, que puede uno lucirse mencionando cómo le fue al otro lado del océano. Miremos qué hizo mi estudiante, que sería en este caso Kelly. Kelly tradujo el número 9 así: es posible decir que los que se marcharon en tierras extranjeras son interesantes. Esto fue Kelly intuitivo. Suele ser intuitiva, Kelly, te suplico que no lo seas. Hay que ser simplemente racional y juicioso. Una última vez te indicaré cómo se debe entender este ejercicio. Existi significa ser posible. Ser posible para alguien, y ese alguien se expresa en dativo, y está en dativo este tois por eusamenois. Para las personas que han viajado en tierras extranjeras, o es decir, han viajado a tierras extranjeras, diríamos en español, para esas personas es posible decir cosas admirables. Axióloga es un adjetivo que está aquí en acusativo plural neutro sustantivado, y en tanto sustantivo funciona como complemento directo de legi. Estos eran los ejercicios que quería mirar. Me salté uno, que es el número 8. El uso tadésmata, lo quería mirar solamente por la forma verbal, el uso, sobre el que ya les hablé antes. Y es que parece un futuro, pero no es un futuro, es un aoristo, voz media, segunda del singular en indicativo. El uso significa te soltaste tadésmata, las ataduras. Te liberaste de las ataduras, te soltaste las ataduras, y veremos cómo hizo este ejercicio Nicolás. Es el 8. Desataste las cadenas, pero te obviaste el hecho de que este verbo está en voz media. No es simplemente desataste las cadenas, sino que lo hiciste en tu propio beneficio. Te liberaste de las cadenas, te soltaste las cadenas. Como decimos en español, te soltaste los zapatos. Por ejemplo, gracias, estudiantes míos. Kyun creas perusa. Para empezar, el título. Kyun es el nominativo singular de la palabra de la tercera declinación, kyun, kynos. Este es un sustantivo irregular de la tercera declinación, y como creo que les dije el semestre pasado, los sustantivos irregulares de la tercera declinación en griego antiguo tienen como irregular solamente este nominativo. Y es que la raíz de la palabra perro es kyun. Esto se puede ver en el genitivo, perdón, lo vuelvo a decir, es kynos. Le quitamos la desinencia os propia del genitivo singular y nos queda la raíz kyun. Sin embargo, esta raíz kyun no explica por qué su nominativo es kyon con omega al final. Es pues esta la irregularidad de la palabra kyun. Nuevamente lo digo y por última vez, el nominativo del singular. Está aquí entonces la palabra kyun en nominativo del singular, seguida por creas. Creos es un sustantivo también de la tercera declinación, de raíz en sigma, en as. Aquí está en nominativo o acusativo y es de género neutro, singular por supuesto. Y finalmente, perusa es el participio presente de voz activa en nominativo singular femenino del verbo pero, que significa llevar.
El título no es una oración, el título es un sintagma formado por un sustantivo nominativo que ya he dicho como 60 veces es perro, con el cual concuerda un participio en función predicativa perusa. Y por supuesto, creas aquí solamente podría ser el complemento directo de perusa. Es un perro llevando un trozo de carne. Creas esto, trozo de carne. Por supuesto, perusa está en nominativo singular femenino porque la palabra kyun aquí es femenina. La palabra perro, como así pasa también con otros nombres de animales, es epicena, es decir, que puede ser masculina o femenina y todo depende del artículo y que sea masculina o femenina se indica es mediante el artículo o la concordancia. Como perusa está en femenino, entendemos que kyun está en femenino. Solo que en español queda como feo decir que es una perra llevando un trozo de carne, dado que esto de palabra perra tiene una connotación negativa en nuestra lengua. Dejémoslo pues como perro a sabiendas de que es, o un perro hembra que llevando un trozo de carne. Ok, y para entrar en materia en nuestra fábula, la primera oración dice así: Kyun creas ekusa potamon dievaine. Noten, esta es como la misma sintaxis que teníamos en los ejercicios de venir a menos. Tenemos dos formas verbales, de las cuales una es un participio y la otra un verbo conjugado en forma personal. Participio es ekusa, que es lo mismo que perusa. Participio presente nominativo singular femenino del verbo eco, y dievaine, que es el imperfecto tercera del singular del verbo dia vaino, que significa atravesar. La sintaxis tiene que ser sujeto kyun, verbo dievaine con un complemento que es potamon, atravesar, y lo atravesado va en acusativo, potamon, y el sujeto lleva un predicativo, el sujeto que es ekusa, que tiene a su vez como complemento directo creas. Un perro atravesaba un río, ¿y en qué condiciones? Teniendo un pedazo de carne. Debemos asumir que teniéndolo en la boca. Y veamos mi primer estudiante, que sería Kelly. Kelly lo tradujo así: un perro atravesaba un río llevando un pedazo de carne. Kelly, la felicito, eso le quedó perfecto. No hay más en esa primera oración. Miremos ahora la segunda. Dice así, esta es un poquito más larga, lo voy a poner ahí arriba. Te asamene de tergeautes skian katatu huidatos hupelaben heteran kyuna einai meson creas ecus. Los pasos, estimados estudiantes, son los siguientes. Paso número 1, tranquilizarse. Paso número 2, morfología. Teasamene es un participio aoristo de voz media en nominativo singular femenina del verbo deponente teaomai, deponente medio. Teaomai significa mirar. Después tenemos de, la conjunción de que nos está uniendo esta oración con la anterior. Noten, las conjunciones coordinantes en griego antiguo son sagradas. Después de esto tenemos un sintagma, ten y skian, en acusativo singular femenino. Skian significa sombra o reflejo. Y dentro del artículo y el sustantivo tenemos ubicados tenemos un complemento de nombre, geautes, que es el pronombre reflexivo. Esto los estudiamos formado por, que significa ella misma. Después tenemos una preposición, kata, seguida aquí de genitivo. Hydatos es el genitivo singular de hydor, hydatos, un nuevo sustantivo irregular de la tercera declinación. En esta gramática excelente, Greek Grammar, hay una lista de los como 30 sustantivos irregulares de la tercera declinación. Sustantivos en los que, fundamentalmente, en todos los casos, la irregularidad consiste, perdonen que lo vuelva a decir, en que su genitivo, en su nominativo, parece responder a una raíz que no está en el resto de la declinación del sustantivo. La raíz de la palabra agua es hydat. Esto se ve en el genitivo hydatos, su dativo sería hydati, su nominativo y acusativo plural sería hydata. La raíz es hydat, como pueden ver, pero su nominativo es hydor, y ese nominativo del singular no parece responder a esa raíz. Ok, hydatos, genitivo del singular. Después, hypelabe. Aquí les ayudé con la nota a pie de página. Este es un aoristo indicativo voz activa, tercera del singular, del verbo hupo, lambano. Lambano significa coger, y como les he dicho, nunca tiene en griego antiguo connotación sexual. Coger en el sentido de aferrar. Y está aquí compuesto además con la preposición hupo. Hupo, lambano, coger por debajo. Es como se dice en griego antiguo, sospechar. Sospechar, lo saben ustedes que son estudiantes de latín, viene de sub y spicio, mirar como por debajo.
jupolambano tienen como un sentido semejante. Es coger algo como por debajo, es simplemente lo que entendemos en español como sospechar. Ok, después de eso tenemos heteran, que es el adjetivo heteros, aquí en acusativo singular femenino, seguida la palabra perro, aquí ahora en acusativo singular, kuna. Después el infinitivo del verbo ser, eine. Después de eso, maison, el comparativo de megas, el nominativo acusativo singular neutro. Y para terminar, terminando ya creas, que ya dijimos que es, y ecusa, que es el mismo participio presente de voz activa, pero aquí en acusativo singular femenino. Tenemos la morfología de todas las palabras. Ahora se trata de armar la oración. Y estimados estudiantes, a la hora de armar la oración siempre se comienza por las formas verbales. Formas verbales tenemos teasamene, 1, jupelaben, 2, einan, 3 y ekusan, 4. Hay 4 formas verbales. Sin embargo, de estas 4 formas verbales, solamente una puede ser principal porque solamente una está conjugada en forma personal. Cuando decimos que está conjugada en forma personal es que está conjugada en una forma que indica número y persona. Los participios no indican número y persona. Los participios indican caso, género y número, pero no número y persona. El infinitivo no indica número y persona. Y ecusan, que es el otro participio, tampoco indica número y persona. El único que indica número y persona es jupelaben, que está en tercera persona del singular. El número singular y persona tercera. Este es pues nuestro verbo principal. El sujeto de jupelaben debería estar en nominativo y sin embargo no hay aquí nada en nominativo. Esto no debería sorprenderlo porque lo único que se nos está pidiendo es que superentendamos como sujeto muy posiblemente el mismo sujeto de la oración anterior, que era cure, este perro que atravesaba un río teniendo un pedazo de carne. De este perro se nos dice que jupelaben sospechó. Y ahora la cuestión es que el verbo jupolambano, sospechar, suele llevar por complemento directo una oración de infinitivo. Y eso nos resuelve el problema de eine, una oración de infinitivo en función de complemento directo de jupelaben. Y aquí noten ustedes que tenemos una serie de acusativos que debemos resolver. Pero esto no es difícil si tenemos una oración de infinitivo, porque como saben ustedes, las oraciones de infinitivo llevan su sujeto en acusativo. Yo me imagino que el sujeto de eine es heteran kuna. Y me imagino finalmente que ecusa, este participio del final de la oración, es simplemente el predicativo a este heteran kuna, es decir, predicativo al sujeto de la oración de infinitivo. Ecusan, además, aquí parece estar llevando un complemento directo y el complemento directo será maison creas. Maison es un adjetivo en grado comparativo y este maison concuerda en género, número y caso con creas. Recuerden ustedes que creas es palabra de género neutro y que aquí está en nominativo o acusativo el singular. Sabemos que debe estar en acusativo. Maison, como les dije, es un adjetivo que está en grado comparativo en nominativo o acusativo singular neutro. Todo para decir que dense cuenta que aunque la terminación no lo hace tan evidente, porque la terminación no es la misma, en realidad tanto maison como creas pueden estar en nominativo o acusativo singular neutro y por lo tanto concuerda maison con creas. Sostengo que maison creas es el complemento directo de ecusa. Solo nos faltaría por resolver la parte inicial de esta oración. Teasamene tiene que ser predicativo al sujeto implícito de jupelaben, que vimos que era el perro del que nos hablaban en la primera oración, la perra de la que nos hablaban en la primera oración, y teasamene debe llevar como complemento directo tesgiautes skian. Este es el complemento directo de teasamene, y yo me imagino que kata tu hydatos es complemento circunstancial subordinado a teasamene. Y entonces la oración es así. Y, estoy poniendo el de, y viendo el reflejo de ella misma, kata tu hydatos, en el agua, jupelaben sospechó que existía otro perro, o otra perra, porque aquí está en femenino, que existía otra perra, que había otra perra que tenía un pedazo de carne más grande. La imagen creo que se puede entender, va la perra atravesando el río, lleva un pedazo de carne en su boca, y en su reflejo, vio su reflejo, y por supuesto en su reflejo hay un perro que lleva un pedazo de carne. Esto es lo que se nos ha dicho acá, hasta aquí. Y veamos qué hizo mi siguiente estudiante, que en este caso sería Nicolás. La traducción de Nicolás es así. Bueno, es posible que Nicolás, aquí puso la traducción. Contempló su sombra en el agua y esto es una traducción
que no da cuenta de cómo viste Nicolás la sintaxis del texto griego. Yo acepto que cuando uno va a traducir de verdad, uno lo que debe rescatar es lo que se está diciendo y quizás el tono en el que se está diciendo. De tal manera que si lo que uno está leyendo es algo natural y normal en griego antiguo, debería traducirlo en español de una forma en que sea natural y sencillo en nuestra propia lengua. Sin embargo, en estas traducciones, yo espero es que me den cuenta, en estas traducciones que ponemos los profesores de griego, hay una trampa. Y es que en parte lo que queremos es que ustedes nos indiquen cómo están viendo la sintaxis y cómo están viendo la estructura del texto griego. Aquí, pues yo entiendo que parece haber comprendido el sentido del texto, pero no me indica cómo vio la sintaxis del texto griego. Total que Nicolás, esta traducción tuya, por lo menos en este pedazo, no la voy a mirar. Les pido, bueno, miremos el siguiente estudiante que sería Valentina. Valentina lo dijo así: al haber visto la sombra de ella misma abajo en el agua, supuso que había otra perra llevando un trozo de carne más grande. Esto a Valentina le quedó perfecto. La felicito. Felicitaciones, Valentina. Miremos en la siguiente oración, que sería la número 3. Dioper apeisa to idion hormesen hosto ekeinos apairesomenio. Ok. Los pasos sencillos, sabemos, tranquilizarnos en primera instancia. Dioper es una conjunción coordinante y significa por lo tanto. Apeisa, les ayudé con nota a pie de página. Este es un participio presente en nominativo singular femenino, participio presente de voz activa, en nominativo singular femenina de un verbo que habríamos visto al final de nuestro libro y que conocerán ustedes el próximo semestre en autores en algún punto, se los prometo. Al verbo, este es participio, como dije, del verbo apiemi, que significa lanzar. Es el mismo verbo iacchio, la misma raíz del verbo iacchio latina, que significa lanzar también. Apeisa tiene como complemento directo aquí to idion. Idion es un adjetivo, es el adjetivo idios, y claramente, que significa propio, y claramente este participio aquí está sustantivado, y como sustantivo, con el artículo, puede estar en nominativo o acusativo singular neutro. Después de eso viene lo que parece ser el verbo principal de la oración, que es hormeesen. Creo que no les puse nota a pie de página y la verdad es que me equivoqué, porque este es un verbo contracto en alfa, que también es un tema que no alcanzábamos a cubrir este semestre. Nuevamente, no se preocupen, al final de este video les voy a explicar cómo vamos a cubrir estos temas que no quedaron vistos en griego básico 2. No es complicado. Este es el verbo hormao, que significa lanzar o lanzarse. Y aquí está en aoristo, indicativo, voz activa, tercera del singular. Es un verbo contracto y por ello la estructura de este verbo todavía no la pueden comprender del todo. Después de eso tenemos hos, que es una palabra sabrosísima, que aquí, como creo que les puse en nota a pie de página, está funcionando como R3. En un segundo repaso esto. Después tenemos to, el artículo, el nominativo singular neutro o acusativo singular neutro, seguido del pronombre demostrativo ekeinos en genitivo del singular femenino. Y terminamos en el cuento con apairesomene. Y esta, miren ustedes el so, miren ustedes la terminación. Esto claramente es un participio futuro de voz media en nominativo singular femenino, y les ayudé con nota a pie de página, es del verbo apaireo, que significa arrebatar. Nuevamente, vean ustedes, en el griego la real, la sintaxis es como han visto en los ejercicios de Berenguer Amenoz. Tenemos un verbo principal que está rodeado de sustantivos que van normalmente acompañados por predicativos. El verbo principal tiene que ser hormesen. No hay ningún... debemos imaginar que el sujeto de hormesen es la misma perra de la que nos venían hablando. Predicativo a ese sujeto, al perro que era femenino, perra, tendríamos apeisa y apairesomene. Un verbo principal con su sujeto, en este caso subentendido, hecur, la perra, y ese sujeto acompañado de dos predicativos. El primero, apeisa, y el segundo, apairesomene. Ok. Apairesomene es un participio futuro, y como ya vimos en dos ejercicios de la tarea de esta vez, estos participios futuros indican que la acción que ellos denotan es posterior a la acción denotada por el verbo principal. También les dije que es muy normal traducir estos participios futuros al español mediante oraciones subordinadas finales. Casi en todos los casos funciona la cosa. Aquí, de hecho, funciona.
Y con respecto a la presencia del host, la idea es así. Señala el diccionario, pero esto hay que tomarlo con los dedos de las manos, es decir, hay que tomar con precaución esta afirmación. Señalan, como decía, los diccionarios, que cuando host va acompañando un participio, cuando host como R3 va acompañando un participio, subraya el valor causal del participio. Y esto digo que hay que tomarlo con los dedos, la punta de los dedos, con mucha precaución por la siguiente razón. Por un lado, porque host en realidad nunca es nada preciso. Host es una especie de comodín en griego antiguo. No puede pretender la gramática ni nadie que host en particular indica algo, que indica por lo menos que un participio tiene valor causal. Esa afirmación ya es problemática. Pero la otra cuestión que es problemática es que, como ya sabe Aristóteles, hay más de un tipo de causa. Y por lo menos en las lenguas indoeuropeas es muy normal que los hablantes entendamos que hay causas eficientes y causas finales. Estas dos por lo menos son muy naturales. Es muy normal, para explicarles la cosa, que si me preguntan por qué estoy hablando o por qué vine, yo puedo decir porque mi mamá me mandó, pero también puedo decir para verte. Es decir, que nuestros cerebros entienden que a la pregunta de por qué podemos responder dando la causa eficiente, lo que nos empujó hasta aquí, pero también podemos decir la finalidad. Es decir, que cuando hablamos de causas podemos hablar en el mundo de las lenguas indoeuropeas de lo que antecede y causó o la finalidad con la que se persigue en la acción. ¿Por qué viniste? Para verte. Es una respuesta correcta. Yo diría que en este caso, host es causal, o subraya el valor causal, y noten, estoy diciendo todo esto con mucha precaución, pero en el segundo de los sentidos, es decir, como causa final. Y lo veo así. Por lo tanto, arrojando el propio, se entiende, recuerden ustedes, el sustantivo aquí subentendido es creas, pedazo de carne que era de género neutro singular. Por lo tanto, arrojando el pedazo de carne propio, se lanzó para atrapar el de aquella. ¿Se entiende? La otra perra, la que vio en el reflejo del agua. Y veamos cómo tradujo esto. De hecho, sería, Camila. Y veamos. Por esto, dejando caer el propio pedazo. No es dejar caer, es lanzando. Pensó en quitarle... ¿De dónde sacaste pensó? Aquí no dice pensó. Es... Jormao, quizás no entendiste que era Jormao. Se lanzó para coger o se lanzó a atrapar el de aquella. Veamos cómo lo hizo otro estudiante, quizás Tomás. Por eso, hambriento, enviado lejos la propia, pero es el pedazo de carne, se puso en marcha para coger la de aquella. Está bastante bien. Parece que Tomás pudo obviar el problema de Jormao, que no les incluí, disculpe, nota a pie de página. La oración 4 es sin dudas la más interesante de todo el texto. Voy a leerla inicialmente en griego. Dice así: Suneve de autei ampoteron stereteinai. Y paremos ahí momentáneamente. Como es larga, voy a partirla. Hasta este punto la cuestión no es demasiado difícil. Tenemos esta oración unida a la anterior mediante un de. Fácil. La otra. Suneve, les ayudé con nota a pie de página, es el auristo, voz activa tercera del singular, del verbo zumbaino, que si revisan el diccionario, significa, entre otras cosas, suceder o acontecer, y funciona muy normalmente como impersonal en el sentido ese de que es que adopta o que toma una oración de infinitivo en función de sujeto. Algo que es normalmente una oración de infinitivo ocurre o sucede. Así funciona normalmente zumbaino. Zumbaino es un verbo que tiene aoristo atemático, un tipo de aoristos que también estudiaremos en autores. Rápidamente les puedo decir cuál es la estrategia. Hay una serie de temas que no alcanzamos a ver este semestre, no son infinitos, son una cuestión como así de 10 temas. El próximo semestre, leyendo ya un texto real de griego antiguo, yo me aseguraré de que ustedes vayan viendo estos 10 temas, que ustedes vean estos temas a medida que nos aparezcan en el texto, y seguro nos van a aparecer. Esta es la estrategia. Bueno, iba diciendo, la oración de infinitivo, y el infinitivo aquí es stereteinai, tiene que ser el sujeto de suneve. Zumbaino tiene este régimen. Algo en nominativo le ocurre a alguien en dativo, y ese a alguien en dativo explicaría el autei, que claramente aquí es anafórico. Hace como un video o dos les hice una recapitulación de los usos de autos, y les expliqué que el tercer uso de autos es que funciona como anafórico. Cuando autos aparece en una oración y no concuerda con ningún sustantivo en género, número y caso,
entonces es anafórico. Sí y solo sí están los casos oblicuos. Casos oblicuos son nominativo o acusativo, o, perdón, nominativo no, es que me distraje. Casos oblicuos son acusativo, genitivo y dativo. Aquí está en dativo y es perfectamente, entonces, es perfectamente legítimo pensar que es aquí anafórico. Se está refiriendo a un sustantivo femenino singular mencionado antes y ese sustantivo femenino singular tendrá que ser la perra de la que nos están hablando ahora. Stereteina, y les ayudé en nota a pie de página, es un infinitivo aoristo de voz pasiva del verbo stereo, que significa privar. Y entonces es esto. Y a ella le ocurrió. ¿Y qué fue lo que le ocurrió? Steretenai, ser privada, porque el verbo está en voz pasiva, ser privada apoteron, de ambas cosas. El verbo estereo significa privar en voz activa, privar a alguien en acusativo de algo en genitivo. Es un verbo con complemento de régimen. Este verbo puesto en voz pasiva será algo es privado de algo en genitivo, mantiene su régimen de genitivo. Pero a ella le ocurrió que fue privado de ambos. ¿Y de ambos qué? Pues de ambos trozos de carne. De hecho, en realidad aquí ya hay una trampa, porque nunca hubo dos. Era uno de verdad, el que ella llevaba, y uno de mentiritas, que era el que se veía en el reflejo del agua. Pero le ocurrió que fue privado de ambas. Y ahora la sintaxis de esto es muy difícil de rescatar en español, pero preciosa en griego antiguo. Miren lo que yo veo. Veo el artículo, veo que este tú no está concordando con ningún sustantivo en género, número y caso. Después de tú no hay ningún sustantivo en genitivo masculino, genitivo singular masculino o neutro. Antes les expliqué que el famoso, dichoso, el mentado artículo, en su origen era un pronombre anafórico, muy parecido al is, ea, it, que funciona a veces como adjetivo anafórico y entonces lo llamamos artículo, pero a veces funciona como sustantivo anafórico, como es el caso. Esto supongo que lo puedo explicar mejor. Señálenme en los comentarios de los videos si desean que yo explique mejor cómo es esto de que el artículo puede funcionar como sustantivo anafórico o como adjetivo anafórico. El cuento es que aquí está funcionando simplemente como un pronombre anafórico. Un pronombre anafórico que está en genitivo porque es apósito de ampoteron. Piensen ustedes como, está pasando aquí algo semejante a lo que ocurre en español si yo digo esto. Vinieron mis estudiantes. El uno llegó temprano y el otro llegó tarde. Mis dos estudiantes vinieron. El uno llegó temprano y el otro llegó tarde. Lo que estoy logrando con el uno y el otro se logra con este homen, se logra en griego antiguo con el artículo seguido de men y de de. Tu men, y por aquí tenemos el otro tu de. El uno y el otro. ¿Y por qué están aquí en genitivo? Porque son apósitos de este ampoteron que estaba en genitivo por ser régimen de esteretena. Pero además de eso, en este sintagma, en este pedazo que estoy señalándoles ahora, que estaba intentando señalarles en azul, ahí va. No, quieta. Aquí. En este sintagma, en este segmento, epikomenei es un participio del verbo epikneomai, que significa alcanzar o llegar. Este participio está en aoristo, eso se los ayudé en nota a pie de página. Aoristo, participio aoristo de voz media en dativo singular femenino. Y por estar en dativo, solamente puede ser predicativo autei. Miren cómo se arma la sintaxis del griego. Este fundamentalmente es predicativo de este socio. Y este va acompañado de régimen en genitivo que es este, que alude como anafórico a ampoteron. Eso es, creo que yo había dicho que tú era apósito de ampoteron, pero no, me echo para atrás ahora. Sostengo que este señorito aquí está en genitivo porque es el régimen del verbo epikneomai, alcanzar algo y ese algo se expresa en genitivo. Y como anafórico alude a una parte de ampoteron. Entonces pero a ella, autei, le ocurrió. ¿Y qué es lo que le ocurrió? Ser privada de ambos. ¿Y en qué condiciones le ocurrió esto? No alcanzando el uno, y viene una subordinada causal que lo explica, dioti medenen, dado que no existía, se entiende el reflejo, tude y no alcanzando, supongo que hay que subentender el participio este de no alcanzando, y no alcanzando el otro,
y de nuevo una causal porque ¿cómo se dice esto? Fue arrastrado, es un aoristo, voz pasiva tercera al singular, como les expliqué en nota a pie de página, fue arrastrado por el río. Y miren, aquí hay algo raro. Pareciure es un aoristo de voz pasiva, como ya he dicho como 2 veces. Y vimos esto. El complemento agente se expresa en griego antiguo con jupó más genitivo si es persona, o por simple dativo si no es una persona. Y aquí tenemos que el complemento agente es el río, y está precedido de jupó, y el río no es una persona. Pero es que así funciona el griego real. Los autores, como ya dije en un momento en este video, se llevan las reglas por delante. El griego y las lenguas naturales son así, vivas, y está muy bien. Total que por favor también siéntanse libres de llevarse las reglas del español por delante, porque así es como habitamos nuestra lengua. Y ya no les he hecho discursos. Veamos qué hizo mi estudiante, que sería Juan Pablo, en este punto. Sucedió que fue privada de los 2 pedazos por ella misma. No está, el por ella misma te lo inventaste. Supongo que asumiste que ese autei era un agente, pero no es un agente. Le sucedió a ella que fue privada de los 2 pedazos. No alcanzando ella el uno porque ni siquiera existía, no es estaba sino existía, ni el otro porque fue arrastrada por el río. Le quedó bastante bien. Supongo, Juan Pablo, que usted mismo comprende mejor la oración ahora. Y terminemos la fábula esta con la parte ya simple, que es la moraleja. Pros andra pleonecte hologos eukairos. El sujeto es hologos, el verbo está subentendido, supongo que será esti. Esta fábula, hologos, esti eukairos, es como apropiada, es afortunada, es a propósito, pros andra pleonecte, del hombre codicioso. Y esto sí lo tradujeron como bien todos ustedes. Varios de ustedes, Tomás, también Juan Pablo, me hicieron una traducción literal como que mostraba la sintaxis, la sintaxis que percibieron en este texto, pero al mismo tiempo incluyeron al final de su trabajo una traducción más libre, en muchos casos graciosa. Los felicito. Voy a anclar en la descripción de este video estas traducciones menos literales, como un poco más literarias, que ustedes mismos hicieron, acompañando las 3 que hice yo mismo, que espero que les hayan parecido graciosas. Gracias. Les indicaré ahora en qué consistirá esta, que será la última tarea que hagan en griego básico 2. Deseo que de la página 101 hagan los ejercicios de la versión, el ejercicio 2, 3, 9 y 11. Esta hojita que tienen aquí al lado, que para mí sería el derecho, se las voy a juntar en la descripción del video. Como ven, página 101, ejercicios 2, 3, 9 y 11. Son estos que he señalado aquí en rojo. En estos primeros ejercicios los hacen practicar el cuento de los usos del optativo. Pero yo ya introduje eso, yo ya les introduje esto. Ya saben ustedes que el optativo en griego antiguo tiene 3 usos. El optativo sirve sin más para expresar los deseos cuando está acompañado del adverbio an, y tendrán ejercicios de eso. Sirve para expresar lo posible y corresponde a lo que en español indicamos con las formas en diría. Y por último, el optativo puede ocurrir en oraciones subordinadas y tal cosa la llamamos optativo oblicuo. De eso creo que también les expliqué ya. Les recomiendo por favor que lean este recuadro en el que Berenguera Menos sucintamente les explica esto, y que hagan estos ejercicios que ya señalé. De la siguiente página, ya voy a pasar. De la siguiente página, quiero que hagan en la página 102 también de la versión los ejercicios 2, 7, 12 y 17. Estos te tienen acá. Aquí los hacen practicar esto de cómo se expresan las órdenes, que es mediante los imperativos, y cómo se expresan las prohibiciones. Antes también les expliqué que las prohibiciones se expresan con me y el imperativo presente de los verbos, o con me y subjuntivo aoristo. Y la diferencia que hay entre una y otra es que con me e imperativo presente se hace énfasis en la duración, mientras que me más subjuntivo aoristo no se hace tal énfasis. Así se expresan normalmente, habitualmente, las prohibiciones. Esto lo practicarán en estos ejercicios. Y el último tema que deben hacer es de la página 103, los ejercicios que tienen aquí 1, 5, 7, 8 y 12. He, por supuesto, elegido los ejercicios más interesantes de todos estos grupos de ejercicios. Y en esta
última tarea, lo que se les pide que practiquen es algo que conocemos como infinitivo articular, y quiero explicarles rápidamente qué es esto. Miren aquí. Los infinitivos y las oraciones que ellos constituyen, que son las oraciones de infinitivo, se comportan como sustantivos. En griego y en latín los sustantivos se declinan, y por eso es esperable que el griego y el latín dispongan de un método para declinar estas oraciones de infinitivo toda vez que ellas se comportan como sustantivos en sus respectivas lenguas. En latín, el infinitivo se declina de esta forma como están viendo. En nominativo y acusativo, el infinitivo es este que ustedes conocen, pues puede ser el infinitivo presente o el infinitivo perfecto, como quieran. Así es el infinitivo en presente, en nominativo, perdón, y en acusativo. En acusativo, sin embargo, hay dos formas. En términos generales, utilizamos la segunda, esta, amandum, cuando es término de preposición. Por eso se dice en latín venio ad amandum. Estas formas que estoy intentando señalarles aquí, esta, esta y esta, son las que propiamente se conocen como gerundios. El gerundio es una forma que adoptan los verbos en latín que sirve para declinar el infinitivo. Se utiliza, vuelvo a decirlo, esta, la segunda, cuando es término de preposición, y si no es término de preposición se utiliza esta. Ingenitivo, dativo y ablativo son pues estas que están viendo. Parece, como pueden ver, que se declina como un sustantivo de la segunda declinación. En griego antiguo es en cambio mucho más fácil, porque el infinitivo se declina es gracias al auxilio del artículo. En nominativo y acusativo, este artículo puede estar o no estar, mientras que en genitivo y dativo el artículo suele estar siempre. Sepan, sin embargo, y esto no lo indica Berenguer, que esto fue un cambio en marcha en época platónica, y en Platón uno puede encontrarse infinitivos articulares, que es esto, un infinitivo precedido artículo es lo que conocemos como un infinitivo articular. En Platón, como decía, uno puede encontrar infinitivo articular, pero puede encontrárselo sin artículo, es decir, el sistema no estaba consolidado todavía, mientras que en Aristóteles, un poquito de tiempo después, el infinitivo articular es de uso completamente regular. En Platón, de hecho, es como más interesante. Eso, sin embargo, no tiene sentido que se los explique mejor ahora. Vale la pena que lo miremos en Autores 1, en prosa, en el que trabajemos, por supuesto, entre otras cosas, algo de Platón. A propósito de este tema del infinitivo articular, les pido que hagan estos ejercicios de Berenguer y Amenós que ya señalé, 1, 5, 7, 8 y 9, y 8 y 12, que están acá. Y por último, quiero que que trabajen esta pequeñísima fábula de Esopo, también encantadora, pero nuevamente no quiero que la trabajen en la versión modificada de Berenguer y Amenós, sino en la versión original, que es esta, a la que le pondré notas a pie de página. Esta tarea espero que me la entreguen antes del 30, digamos, tienen plazo hasta el 30, y con esto terminaremos nuestro griego básico 2. Como les expliqué hace un tiempo en este mismo video, los temas que faltaron por tratar, que no son tantos, los veremos sin ningún problema en prosa griega. Les suplico, sin embargo, que inscriban prosa griega, que lo tomen ya y que lo tomen conmigo, porque yo sé exactamente qué es lo que les faltó por ver, y entonces yo podré como profesor ayudarlos en esos temas. Les agradezco mucho a todos, hagan la tarea, nos vemos el próximo semestre. Hasta luego. Voy a corregir solamente los ejercicios que tienen señalados ustedes en rojo ahí, o ahí, no me acuerdo. Vamos a empezar.